Shalom, vamos a continuar con nuestros estudios de las Parshiot. Estamos ahora por revisar de la Parashat Terumá, el Olé número 1. El tema, la habitación de Dios entre nosotros. La nación de Israel surge en el seno del exilio y el sufrimiento. Desde entonces da tumbos entre una y otra condición. Aún así, lucha por conservar su identidad y por volver a casa. Escucha, Israel. La Torah menciona: tomen una porción separada para mí. Habrá que explicar lo siguiente. La terumá es la porción separada de un conjunto, que debe ser consagrada a su nombre. Por eso la frase concluye: de todo varón cuyo corazón lo motive, tomarán mi porción separada. Se debe entender que si alguno ha separado una porción de su propiedad y lo ha consagrado a Kadosh Baruj Hu, entonces eso se llama terumá. La terumá deberá ser de los siguientes materiales: metales, oro, plata y cobre; telas, lana turquesa, lana púrpura y lana carmesí; lino y vellocino de cabra; pieles de carnero y tejashim; algunos otros materiales preciosos como madera de shittim, aceite, especias, piedras de onix y engaste. De todos estos materiales, el elemento más importante es darlo con un corazón motivado. Esto solo es posible una vez que se conoce el valor que cada uno de estos tiene para la sociedad, los cuales a todas luces son altos. Pero el hombre de Israel encuentra que hay un valor más importante para él que el valor material, y con gusto invierte en el mayor bien. Mientras que la sección de Yitro se habló de la recepción de la Torah, ahora se trata de la recepción de la Shejinah, y el primer paso consiste en la motivación del corazón. Para dar estos elementos solicitados por Hashem, los cuales tienen un alto valor monetario entre los hombres. Una vez que se alcanza la convicción primera, ahora es posible conocer la siguiente solicitud del cielo, y que se transforma en una mitzvah: harán un santuario para mí. Obviamente cada material ahora está impregnado ya de por sí en el valor físico que éste tiene, y ahora también comprende el elemento no físico, la intención del corazón. Y así como con los materiales se construirá el santuario físico, también con este elemento, la intención del corazón, con ambos podrá ser edificado el santuario, tal como se declara: residiré entre ellos, hablando de la Shejinah, la cual reside únicamente en el corazón del pueblo. También está escrito: harán una arca, la cual se elabora de madera y se recubre con oro, por dentro y por fuera, con una diadema. Además lleva 4 anillos sobre los cuales se atravesarán varas para portar el arca. Una vez el arca terminada, como está escrito en la Torah, deberá portar dentro el testimonio. Cada elemento del arca muestra algunas cosas, como se verá a continuación. Es de madera, lo cual se refiere a la naturaleza humana. Es de oro en referencia a la divinidad. La diadema es un adorno, y las varas refiere que es un elemento que será portátil. Esta es una descripción del mismo pueblo de Israel.
En otras palabras, el pueblo, un cajón de madera, se puede ocultar en las mitzvot, láminas de oro. La diadema es de oro puro, una corona que viene del cielo, y las varas para su transporte, porque ésta viajará con el pueblo donde éste se encuentre, y nadie puede tocar con sus manos el arca de forma directa, con ello morirá. La muerte puede alcanzar, esto quiere decir que la muerte puede alcanzar al que se atreva, en alusión a que la condición humana, en la condición humana, la esencia de Hakadosh Baruj Hu es inalcanzable. Aun cuando la Shejinah habite en medio de su pueblo, hoy en día la mitzvah sigue vigente. ¿De qué manera? Con la construcción de un santuario para Kadosh Baruj Hu en todo lugar donde Israel se encuentre. En pocas palabras, un centro de estudios y de oración. Esto en cuanto al edificio físico. Y obviamente la parte espiritual que a todos corresponde, construir un altar para Kadosh Baruj Hu en el corazón. Manos a la obra, con la ayuda del cielo.